Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Vamos a hacer un demostrativo sobre una videocámara en formato disco duro y a la vez en tarjeta de memoria. Es decir, se trata de una videocámara híbrida, es de la marca JVC y bueno, esta videocámara tiene una capacidad de 30 gigabytes. Eso es lo que ofrece el disco duro. Desde 7 hasta 37 horas de grabación en sus cuatro modos o calidades de filmación. ¿Ok? Dependiendo de la calidad que tú elijas, es el tiempo que te va a alcanzar, pero este es el rango más o menos que te alcanza. ¿Ok? De esos 30 gigabytes te rinden de 7 a 37 horas. Aquí vemos las siglas HDD, Hard Disk Drive, y también lo que es el SD, es de la línea Everio. Son muy buenas videocámaras. Eh, Esta pues no es la excepción, está en óptimas condiciones. Ahí vemos la lente que está magnífica, perfecta. Ok, puedes aquí proteger. Ok, conexión a USB, una antorcha LED que por cierto está muy fuerte, y también vemos aquí lo que es otra vez las siglas de Hard Disk Drive, la empuñadura perfecta, todo muy bien. En la parte de la base vemos aquí el modelo que le asigna JVC. Ahí vemos Hard Disk Drive Camcorder GZMG 130U, ese es el modelo. Y bueno, tenemos a propósito aquí abierto esto, así lo dejamos, no es que no sea bien, así lo dejamos porque ya tenemos una tarjeta de 4 gigabytes. Entonces vamos a jugar con esa tarjeta y a la vez vamos a usar otra tarjeta de 8 gigabytes para ver cuánto es la diferencia de los tiempos. ¿Ok? Zoom óptico de 34x. Vemos acá conexiones, salidas de audio y video de 3.5 milímetros. Ok, ahí está. Y también la conexión a su cargador o adaptador de corriente directa, que por cierto sí lo trae. Y también nos dice aquí que con un solo toque podemos transferir el material directamente a un disco DVD, o sea, quemar un disco DVD con un solo toque o hacer un respaldo hacia nuestra computadora. ¿Ok? En la parte superior todo muy bien, todo perfecto, está magnífica la cámara. ¿Ok? Vista de adentro. Este es el monitor tipo LCD a color, formato widescreen 16:9 el formato. Sonido Dolby Digital es el sonido que nos ofrece para grabar, sonido estéreo. Los controles con este botón es el que vamos a elegir si queremos filmar o visualizar nuestro material. ¿Ok? También estos son los botones de un solo toque que nos mencionaban acá atrás, que con presionar uno de ellos estando conectados a la computadora nos va a permitir grabar en disco o hacer un respaldo en nuestra computadora. Este es el botón de menú, que es el con el cual vamos a seleccionar en qué formato queremos grabar, si en el disco duro o en la tarjeta de memoria. ¿Okay? Acá de este otro lado tenemos botones que son eh, el de mero arriba que dice index, son indicadores y indicadores del disco duro y de la memoria. ¿Okay? Por eso aparece así como un botecito que es el del disco duro y obviamente el símbolo de la batería. También vemos lo que es el que le sigue, que en realidad es un joystick que lo puedes mover para activar la antorcha hacia abajo, antorcha fija, antorcha automática, modo nocturno, programación de autoenfoque, etcétera, ¿no? Backlight, varias cosas, funciones, etcétera. ¿Ok? Entonces, en realidad pues no es difícil, y en esta parte vemos también que vamos a encontrar unas luces indicadoras LED. Una de ellas es para indicar que tiene acceso o está cargando el modo de videocámara o el modo de fotografía. ¿Ok? Entonces, porque sí, podemos tomar fotos presionando este botón. Es el shooter o disparador. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a encenderla. Vamos a apagar la antorcha para que puedan observar mejor. Ahí está, Everio. Ahí está.
Ya entramos a lo que es modo videocámara, ok. Voy a poner aquí una figurita y van a ver que efectivamente lo está enfocando, ok. Voy a poner enfoque ahí. Ahí está enfocando. En persona se mira mejor todavía, ok. Mucho mejor verlo en persona. Dando hacia abajo, activamos la antorcha, que es fuerte. Ahí lo pueden ver, es fuerte la antorcha, ok. Ahí está, okay. Está la antorcha, que vean que sí lo enfoca, sí lo alumbra muy bien, ok. Ahí está, okay. Vamos a desactivar la antorcha. Ahí está, ok. Entonces vamos a hacer a un lado aquí la figurita. Ya vieron que sí está funcionando bien, sí da imagen. Y bueno, para poder capturar ahorita, por ejemplo, hay que primero observar la pantalla, que es la información que nos está ofreciendo. Por ejemplo, nos dice que está en modo videocámara, ajuste automático, pantalla ancha. La calidad es una calidad fina, con la cual nos va a alcanzar para 1 hora con 27 minutos. La fecha, la hora, la capacidad de la batería y por supuesto en esta parte, a ver si se logra apreciar, dice SD, aquí dice SD, ok. Muy ligeramente se aprecia por cuestiones de la filmación. Miren, ahí está SD, ok. Entonces quiere decir que todo lo que vayamos a grabar se va a guardar en la tarjeta de memoria, ok. Ahora si entramos a lo que es aquí indicadores, nos va a decir de una forma a gráfico, a manera de gráfico, cuáles son los tiempos que te alcanzan con cada una de las calidades. Una de ellas, la que es lo estoy haciendo así para que se vea mejor, porque en vivo se mira perfecto, pero ya en video como que no muy bien. Económica 5 horas, normal 1 hora con 56, fino una 27, que es la que tenemos seleccionada, y ultra fina 58 minutos, ok. El espacio en color verde está libre y la rebanada oscura está ocupado, ok. Son los tiempos máximos de grabación. ¿Quieres conocer qué tanto te queda tiempo de la pila? Bueno, pues ahí está. Condición de la batería está al 50%, es decir, te alcanza 40 minutos a como está ahorita actualmente. Ok, con esa carga puedes grabar hasta 40 minutos. Salimos. Ahí está, regresamos otra vez al modo filmación. Y bueno, ahora vamos a entrar a lo que es el menú. Aquí, este botón. No es lo mismo que acá función, ok. Aquí función es otra cosa. Entonces aquí entramos a lo que es, vamos a entrar a lo que es menú. A ver, menú. Ahí está. Ok. Entonces esta videocámara puede grabar video en disco duro y en tarjeta SD. Para poder hacer eso, para poder seleccionar, tienes que irte a lo que es Rec Media. Ok, yo lo estoy haciendo ahorita que está seleccionado en inglés, pero igual vamos a ver acá, debe tener su ajuste aquí de lenguaje. Ok, entramos acá, language, aquí, y estos son los idiomas: inglés, francés, español, portugués, etcétera, ¿no? Entonces vamos a escoger donde diga, a ver, si nos para acá, esto, Rec Media, quiere decir en qué dispositivo lo vas a guardar. Ok, entonces por ejemplo aquí está el SD. Aquí tú escoges, o sea, si presionas el joystick, es decir enter, es decir ejecutar, entrar, ok. Entonces aquí está seleccionado SD. Yo voy a cambiar y le voy a decir que quiero en el disco duro, ok. Y ahora ya cambió, ya dice acá disco duro, ya no dice SD. Entonces ahorita me voy a salir todo esto. Menú es quitar, ok. Vamos a presionar el menú para quitar. Entonces quiere decir que lo que yo vaya a grabar, déjame abrir la toma,
Todo lo que yo vaya a grabar se va a guardar en el disco duro. Okay. Vamos a hacer una grabación de prueba para que vean. Okay, entonces, igual, vamos a ver el índice. Y obviamente los tiempos van a ser mayores porque pues es un disco de 30 GB contra una tarjeta de 4 GB. Okay. Ya en ultra fina son 7 horas y 37 horas en modo económico o calidad económica, que es exactamente lo que estamos viendo aquí, 7 a 37 horas dependiendo de la calidad que tú elijas. Ok, entonces bueno, entramos otra vez a Index y ahora ya nos quedan 30 minutos de la pila. Entonces bueno, vamos a hacer una grabación de prueba para que vean que efectivamente sí está grabando. Ok, entonces vamos a ubicarlo aquí. Ahí está. A partir de ahora, ok, 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba a disco duro con videocámara JVC, Everio de disco duro y tarjeta de memoria. Primera grabación, finalizando a partir de ahora. Ok, ahora vamos acá a lo que es play. Okay. Con este botón vas y vienes, playback, grabación, ok. Y aquí vemos efectivamente que hay un clip, vemos la figura del búho, ok. Ahí está la figura del búho, es el clip. Vamos a darle, vamos a pulsar este botón, ok. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba a disco duro con videocámara JVC, Everio de disco duro y tarjeta de memoria. Primera grabación, finalizando a partir de ahora. Ok, ahí está. Eso es, ok, vamos a darle al centro, que es ok, ya lo vimos. Y bueno, ahí está el primer video, ok. Ahí está el primer video que es en el disco duro. Si yo vuelvo a pulsar acá, voy a cambiar a modo de filmación otra vez. Y aquí en modo de filmación, como pueden darse cuenta, ya los tiempos en calidad fina ya son de 10 horas con 43 minutos. Inclusive aquí, ahí aparecen las siglas HDD, Hard Disk Drive, ya no es SD. Quiere decir que todo lo que nosotros capturemos, inclusive las imágenes también, ok, las imágenes, tiene una función esta videocámara, me parece que si quieres, a ver, no recuerdo si para la fotografía también te permite guardar la fotografía en el seleccionar pues en qué quieres guardar la fotografía, no recuerdo exactamente. Ok, esto es video, no estamos en video aquí, vamos a ir para acá. Ok, sí, miren, acá está. Yo entré al menú de fotografía y aquí por ejemplo dice que si en qué dispositivo quiero guardar lo que es media para imagen, for image para imagen, entonces es disco duro. Quiere decir que todas las fotografías que tome las va a guardar en el disco duro. Entonces, por ejemplo, si tú quieres guardar tus fotografías en la tarjeta de memoria, tienes que entrar al menú de fotografía. Aquí donde está la camarita, ok, no la videocámara, la camarita. Tienes que entrar y lo mismo, tienes que decirle, cambiarle y ponerle en SD, ok. Ya con eso la videocámara va a saber que tus fotos las vas a querer guardar en la tarjeta y no en el disco duro. Igual acá en video haces lo mismo, entras a donde dice Rec Media, ok, y le vas a decir si lo quieres guardar en el disco duro o en la tarjeta de memoria, ok. Entonces ya depende, depende de cada quien. Entonces ahorita lo vamos a dejar aquí en Hard Disk Drive y ahí dice para video es en Hard Disk Drive y por ejemplo para fotografía
es en SD. Así lo vamos a dejar. Ok. Vamos a salirnos con menú. Acá este botón, la M en menú. Ok. Y bueno, es pues es una videocámara muy suave porque te permite, como les acabo de decir, seleccionar si quieres guardar las cosas en tarjeta de memoria o guardar tu multimedia en disco duro. Ya depende, es versátil en ese aspecto, ¿okay? Es versátil y pues está muy bien la videocámara. Todas las videocámaras que son línea Everio son muy buenas por esa cuestión, ¿ok? Son videocámaras muy fiables, pues. Bien, pues disculpen aquí la voz, andamos un poquito aquí medios ronquillos, pero bueno. Dijimos también lo de la tarjeta, sí, a ver. Vamos a cambiar la tarjeta para que vean las capacidades. Vamos, por ejemplo, a cambiar. Todo esto fue lo que es modo video, ¿ok? Ahorita vamos a cambiar a modo fotografía. Ahí está, modo fotografía. Perdón. Ahí está modo fotografía. Déjame hacerle acercamiento. Ok. Calidad fina 640. Debe ser 640 por 480, yo supongo, la resolución. Entonces nos alcanza para más ¿de cuántos aquí? Más de 9000. Deben ser como, pues sí, más de 10,000 fotografías. Ok. En tarjeta SD. Ok. Y ya, por ejemplo, si yo le pongo una tarjetita, vamos a ver para nomás ver la diferencia. Una tarjetita de 128 megabytes. Ok. Vamos a cambiarle aquí. Vamos a cambiarle. Y le vamos a poner la de... Déjame abrir la toma. La de 128 megabytes. Ok. Vamos a cambiar la de 128 megabytes. Ahora sí, vamos a ver qué onda. Ok. Y a ver. Igual en calidad. A ver. ¿Está bien esto? Ok. En calidad fina sí, igual. Por lo visto sí son más de 9000. Más de 10,000 fotos. Ok. Vamos a cambiar a lo que es modo video. Y vamos a cambiar para poder notar mejor la diferencia. Rec Media for Video. Vamos a poner que sea en la tarjeta CD. Okay. Salimos de todo esto. Okay. Estamos en modo video. Está teniendo acceso, pero bueno. Supongo que es muy pequeña la tarjeta y no la va a poder leer. Por eso. Sí, por lo visto es muy... Sí. Vamos a quitarle esta tarjeta, la de 128. Ok. Vamos a ponerle la de 4 GB otra vez. ¿Cuánto tiempo nos daba con la de 4 y cuánto tiempo nos da con... Vamos a apagarla mejor y encenderla otra vez. Ok. Ok. Tarjeta CD. 1 hora con 27 minutos. Es el tiempo que nos permite. Y bueno. Ok. Aquí se puede ver. Bueno. Muy apenas se puede ver esto. Está SD. 1 hora con 27. Esto es lo que ofrece para 4 GB. Vamos a ver qué onda con la de 8 GB. Está 8 GB.
diferencia, se mantiene igual. Vamos a apagarla y la vamos a volver a encender a ver qué onda. Ok, ahora sí. Entonces, ahora sí ya el tiempo se incrementó. Ahora ya son 2 horas, casi 3 horas. SD, ahí está, casi 3 horas. Por 8 minutos no son las 3 horas. Ok, vamos a apagarla. La de 128, como es muy pequeña, no la puedo leer. Por lo visto, o no está formateada, yo creo. Vamos a prenderla otra vez. Ahorita ya tiene instalada la de 128 megas. Ok, ahora sí. Si es que necesitaba apagarla y prenderla otra vez. Por cada tarjeta que le cambias, tienes que apagarla y volverla a prender para que ella detecte o pueda leer bien. Ok, pues solamente nos alcanza para 2 minutos. Ahí está, 128 megabytes. Ya lo pueden ver. Ok, ahí está. SD. Ahí está, 2 minutos. Porque así, es una memoria demasiado pequeña. Ok. Bien, pues ahora sí, hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por haber visto esta grabación. Espero les haya gustado, les haya sido útil. Y si es así, no se olviden de compartir, dar likes, suscribirse y estar al pendientes aquí para más videos demostrativos de otros equipos que les estaré compartiendo. Muchísimas gracias a todos ustedes, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye.